Dueño del micrófono y de la exposición. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias y muy interesante las presentaciones que tuve la oportunidad de escuchar de Al y de Lucas, el gran experto en los temas desde la perspectiva de los archivos históricos de Saltillo. Yo quisiera cambiar un poco el enfoque, empezando desde aquí, desde la Ciudad de México y desde antes, porque esa obsesión de los españoles con la pureza de sangre quizás venga en gran parte porque España es uno de los territorios que más conquistas sufrió de visigodos, de griegos, de romanos y desde luego de los árabes que estuvieron dominando 800 años la península ibérica. Iberia es una palabra griega, Hispania es una palabra romana. Y ahí la gente tenía que crearse un prestigio yendo a la frontera. Para nosotros la frontera es el camino real. Para los españoles cristianos, casi todos concentrados en el noreste de España, era ir a las tierras que estaban dominadas por los árabes y que tuvo el apoyo de los papas para convertir esa guerra en una verdadera cruzada que culmina en 1492 con la toma de Granada y la reconquista. Pero sí es muy difícil decir que es España. En algún momento el mismo Portugal, con los duques de Braganza, era parte del mismo reino. Es también muy importante diferenciarlo de lo que es ser mexicano. Mexicano es una amalgama de identidades, ser español también, ser norteamericano quizás todavía más. Hay algunos autores que dicen que Estados Unidos no es un país, sino 11 países con religiones, focos y perspectivas muy claras y muy distintas. Por ejemplo, los puritanos que llegan por donde yo vivo ahora, a Massachusetts, que son sumamente austeros en sus creencias, que salen ahí de Inglaterra precisamente porque eran perseguidos por lo que pensaban, obviamente ven como algo prohibido el lujo o el comercio. Sin embargo, los judíos que llegan junto con holandeses a lo que era la Nueva Ámsterdam, lo que ahora es Nueva York, eran muy buenos para los negocios, lo siguen siendo y son los que van a crear otro tipo de país. Un poco más abajo, las poblaciones de las grandes plantaciones de sobre todo azúcar y tabaco, dos productos que despiertan el apetito de Europa, son gente que viene de familias acaudaladas inglesas y que van a tener ahí un modelo igual de yo pertenezco a una élite, a una aristocracia y voy a usar los esclavos para que trabajen y yo pueda seguir jugando casi diríamos ahora golf con el mismo lujo con el que vivía en Inglaterra. Tan sorprendente es esto, como decía Al, que de la misma manera que se borra el tejido que crea la Unión Americana entre los que van del sur hacia el norte y de los que van del este al oeste, no puede haber un tejido de una tela si no hay hilos que vayan en ambas direcciones. Uno de los episodios más conocidos de la Guerra de Independencia
la Guerra de la Revolución, como le dicen ellos en Estados Unidos, fue la llamada Masacre de Boston. Y la Masacre de Boston, igual que las historias que nos contaba Al, pues, ¿cuántos creen que masacraron en Boston? ¿Cuántas personas? ¿Unos 500, 2000? 5. 5 es una masacre. Quemaron a más brujas en Salem, ahí quemaron a 15. Bueno, pero lo interesante para poner en contexto lo que hemos escuchado y lo que quiero platicarles es que la primer víctima de este ataque de los ingleses que suprime a la rebelión, que no querían pagar los impuestos sobre el té y otros impuestos, el principio era: si no hay representación no pagamos impuestos, era un personaje, está su nombre, Crispus Attucks, que era mitad negro y mitad de sangre indígena. Sin embargo, si vemos las imágenes, que hace poco hubo una gran exposición maravillosa aquí en San Ildefonso de la National Gallery, la imagen icónica, uno los ve a todos blanquitos. Ese blanqueamiento falso de la historia de Estados Unidos no está particularmente dirigida a los mexicanos. Los negros también, los chinos que construyeron el ferrocarril también. Y obviamente en los tiempos que estamos viviendo ahora, esta es una verdadera epidemia de negar la riqueza de un país de migrantes. Pero hablemos de vaqueros, porque el camino real de tierra adentro, obviamente, ¿por qué se llamaba camino real? Había distintos tipos de caminos. Uno puede ser el camino que llevaban los animales, que iban de un lado a otro, el camino que seguían distintas tribus, como los huicholes o los que llamaron en alguna época chichimecas. Pero cuando hay ya una necesidad de mover grandes cantidades de bienes, de plata, de azogue, que era necesaria para la fabricación del mineral, y artículos de lujo, entonces estos caminos van a ser más anchos y van a tener supuestamente la protección del rey. Va a haber más seguridad yendo por esos caminos que yendo por otros caminos que no estaban realmente bien suficientemente seguros y amplios. Y para lograr esa seguridad es que van surgiendo esas poblaciones, ranchos, asentamientos, presidios, misiones. Ahora tuve que venir desde Tlalpan hasta acá, y el chofer del Uber que me trajo me platicaba que él manejaba un Thornton que iba de la frontera para acá. Y dije, qué curiosidad que me toque alguien que hacía el Camino Real hace unos años, y me contaba de las dificultades que tenía él. Le exigían en 2 horas, en 2 días y medio, sin parar, ir de la Ciudad de México hasta allá. Obviamente tenía la necesidad de darse un pericazo para mantenerse despierto, tenía la necesidad de bañarse cada 6 días porque no le daban tiempo de otra cosa. Y pensando en esa tragedia que vemos ahora de la gente que lleva, porque la sed de bienes y de productos que van del norte al sur y del sur al norte era insaciable y sigue siendo insaciable, podemos imaginarnos las dificultades que había en la época en que se origina el Camino Real de tierra adentro y después también el Camino Real que va a las misiones de California. Uno de los puntos centrales de donde pasa, de donde sale todo esto, es precisamente en esta zona de la Ciudad de México. Es en el Colegio de San Fernando, que fue construido en 1731, de ahí sale el Padre Quino, de ahí sale
muchos de los misioneros, que también, igual que no podemos decir que todos los africanos americanos son buenos, ni que son malos, ni que todos los españoles son buenos y son malos, también había misioneros de distintos colores y sabores. Y uno de ellos era músico, era Fray Martín Francisco de Cruzelaegui, que una de las cosas interesantes es que fue también llevando a través del Camino Real música, instrumentos y la enseñanza no solamente de la religión, sino también del latín y también de no solamente el arte de cantar y tocar instrumentos, sino también de componer. Otro, le llamaban Colegio Apostólico para la Propagación de la Fe, fue precisamente el hermoso Colegio de Guadalupe en Zacatecas. Y en cada fiesta, igual la fiesta además de aquí del barrio de la Merced es tradicionalmente el 6 de agosto, así es que estamos a unos cuantos días de celebrarlo. Cada fiesta, igual que la gran fiesta de Saltillo, tenía la vocación de un santo y muchas veces le pedían al maestro de capilla, al mejor compositor de aquí de la Catedral de México, que escribiera una obra que se iba a tocar para celebrar esa fiesta. Tal como dijo Lucas, no era solamente una fiesta religiosa, había corridas de toros y había una especie de tregua en la cual aún grupos que estaban tradicionalmente enfrentados iban a negociar aún la compra y venta de armas, algo que ya no pasa ahora, ¿verdad? Y dentro de esa efervescencia del comercio, del cambio de ideas, de crear identidades nuevas, nace una figura que también nos robaron los primos del norte, y esa es la del vaquero. Porque nosotros pensamos en El llanero solitario y pensamos, no sé por qué, en la obertura de Guillermo Tell de Rossini, que era realmente otra guerra contra el imperio, pero esta era de los suizos contra los austriacos, y todos son güeritos. Al indio lo ponen como el sidekick, y los mexicanos y los negros no existen. Yo tengo aquí, y les voy a compartir una evidencia de que antes de John Wayne y antes del Lejano Oeste ya había vaqueros. Y este es un villancico anónimo de, calculo yo, 1740, que se conserva aquí en la Catedral de México, en los archivos, y que es una especie de villancico para una voz sola para la fiesta de Navidad, donde llega el vaquero, porque precisamente estas fiestas tenían que representar a toda la comunidad. Iban desde el virrey y el obispo hasta la gente más pobre y de todo tipo de orígenes a celebrar la Navidad o las fiestas que fueran, y él narra en este villancico cómo está vestido, con su traje de cuero, con sus espuelas, y qué le lleva al niño: mantequilla, queso, pan dulce. Es una de mis obras favoritas de este periodo y seguramente les va a gustar. Se llama Soy Vaquero. I'm a cowboy. No, nada más la vamos a oír. Vengo a galope en mi caballo. Para mirar y ver con mis dos ojos las glorias que el portal nos da manojos.
vaquero todo entero. Todo entero traigo queso y mantequilla, una caja de tortilla, una oveja y un ternero, una caja de tortillas, de queso y mantequilla, una oveja y un ternero. Soy vaquero todo entero, traigo queso y mantequilla, una caja de tortillas, una oveja y un ternero. También traigo mi dinero, mi pistola y mi escopeta, mi bastón y mi muleta, mi capote y mi sombrero, mis aretes y manillas, con canasta y sopapillas, una oveja y un ternero, una oveja y un ternero. Ya señor, el barco quiero, niño Dios que bello infante, Jesús qué lindo semblante, qué gracioso y placentero. Soy vaquero todo entero, traigo queso y mantequilla, una caja de tortilla, una oveja y un ternero, una caja de tortilla, de queso y mantequilla, una oveja y un ternero. Soy vaquero todo entero, traigo queso y mantequilla, una caja de tortillas, una oveja y un ternero. También traigo mi dinero, mi pistola, mi escopeta, mi bastón y mi muleta, mi capote y mi sombrero, mis aretes y manillas, con canasta y sopapillas, una oveja y un ternero, una oveja y un ternero. Si vemos la narración de esta música, de cómo se vestía, cómo la masculinidad de el vaquero, pues podemos estar muy orgullosos de esa presencia del mexicano, precisamente siguiendo la tradición ibérica de ir a la frontera y de enfrentar cuestiones muy difíciles. Obviamente hubo distintas épocas con conflictos de intereses, lo que se denominan algunos autores como Philip Powell, la guerra de los chichimecas, tuvo épocas en las que se logró una paz, en la que se logró pagar esta paz dando ciertas canonjías y también distintos intereses por parte de los religiosos. Obviamente fueron primero y en gran importancia los franciscanos los que hicieron esta construcción, seguidos de los agustinos a partir de 1576, más adelante los dominicos en 1604, pero aún entre ellos hubo conflicto porque ya hartos
de no poder convertir y no poder asimilar, que es lo que nos estaba platicando al principio en su charla. Esta población decidieron apoyar una guerra de sangre y fuego. Y los dominicos, en cambio, se opusieron a estas políticas y enviaron cartas al virrey y al rey de España aclarando que se trataba de una guerra totalmente injusta e insostenible. Pero esos distintos momentos también tuvieron una repercusión, obviamente, en el campo de las artes, en el tipo de construcción que se hacía, de adobe muy sencillo, o bien construcciones ya donde van a seguir los tratados de grandes arquitectos que estuvieron trabajando en la Nueva España y que hicieron verdaderos libros de arquitectura que fueron replicándose en los lugares donde había los recursos para hacer esto. Uno de los grandes maestros de la arquitectura fue Fray Andrés de San Miguel, y ahí ya vemos cómo otras órdenes que vinieron después, como los carmelitas y los mercedarios, iban a tener suficientes recursos para poder tener templos y claustros y monasterios muy diferentes, y desde luego los jesuitas iban a poner un énfasis en la educación superior y en no solamente catequizar a las poblaciones indígenas y atender a los rancheros y vaqueros que estaban poblando esas vastas extensiones, sino también de llevar a una educación superior donde la música va a tener un nivel tan alto que los grandes maestros de la Catedral de México, y en aquella época, gracias precisamente a la producción de plata que venía del Camino de la Plata, el Camino Real de Tierra Adentro, como también se lo conoce, lo que se le pagaba a un músico en la Ciudad de México era igual o más de lo que ganaba un músico en la corte de Madrid. Entonces, los mejores instrumentistas, muchos de ellos, porque el Imperio Español también incluía en aquella época el Reino de Nápoles, venían contratados a trabajar en la catedral. Alguno de ellos, como Ignacio Jerusalén, primero fue contratado para ser violinista del Teatro de la Ópera, que el Teatro de la Ópera, el Teatro del Coliseo en México en aquella época, era un monopolio del teatro, y teatro musical, teatro con ópera o zarzuela. Estoy hablando de principios del siglo XVIII. Todo el dinero que se recuperaba de esas funciones de teatro iban para el mantenimiento de hospitales. Es también la época de los juaninos y de otras órdenes religiosas muy comprometidas con su comunidad. Entonces, algunas de estas misiones del norte, y los estudios más que nada se han hecho en las misiones que están en la Alta California, nos han revelado que hay partituras de los maestros de la Catedral de México, que no son fáciles de tocar, de cantar, y que eso nos subraya que había músicos locales que tenían la educación, el talento y el gusto para, obviamente, darle mayor lucidez a su fiesta, y le pedían al mejor compositor de las Américas,
que llevara música para engalanar estas festividades. Nada más para recordar un poquito las fechas. Santa Fe de Nuevo México, aunque primero llega Fray Marcos de Niza en 1539, ya se establece en 1598, se vuelve una villa en 1610, el Mayflower, el famoso barco donde llegan los puritanos a Nueva Inglaterra, a Plymouth, primero a Provincetown, donde estuve la semana pasada, un lugar muy bonito, ya no hay puritanos ahí, y después en Plymouth fue en 1620. O sea que nos habla de un calendario que también, digamos, la historia oficial y la historia política de un gran sector no toma muy en cuenta. Quiero que oigan nada más una obra de este compositor Ignacio Jerusalem y Estela, que también esta música, algo invisible, recorrió el camino real para llegar a los oídos de los mexicanos de por allá. Bueno, no sonaba mal, ¿verdad? Y la música, igual que la comida, igual que la arquitectura, igual que el olor de la tierra, que los vegetales, son lo que forma nuestra identidad. Las naciones son un figmento de nuestra imaginación y las fronteras de las naciones cambian. Vermont, por ejemplo, no estaba seguro si quería ser parte de Estados Unidos o de Canadá. Chiapas fue parte de Guatemala. Las fronteras de México han cambiado y seguramente van a volver a cambiar. Una cosa es ser patriota
y otra cosa es ser nacionalista. La nación es algo que les interesa mucho a los políticos. La patria es el sabor del mole de mi tía, de los tamales de la vecina, de lo que yo mamé como niño, de las calles que recorrí y de las calles que recorrimos todos nosotros. Y la gente que tuvo que ir a través de caminos difíciles, a través de tiempos inciertos para extender y enriquecer esa identidad, son verdaderos patriotas. Una obra que he encontrado en muchas de las, porque como decía Lucas también, en muchos de estos lugares no existía una sede religiosa donde fuera, como aquí en la catedral, un obispo con su gran templo, sino eran más bien las casas de las órdenes religiosas, y en casas de mercedarios, de carmelitas, de jesuitas, que no se han estudiado desde la perspectiva musical. Hay todavía muchos tesoros que no nos han dejado estudiar y ver por un prurito raro, pero algo que primero me sorprendió y después no tanto, es que había una oración que se repetía y se repetía y se repetía. Y es una oración que se llama Sub Tuum Presidium, una oración a la Virgen que después me puse a ver, y es una de las oraciones más antiguas y que se encuentra no solamente entre los cristianos, sino también entre los coptos y otras tradiciones cristianas en lo que ahora es Bulgaria y desde luego lo que después iba a ser Rusia, pero sobre todo Bulgaria, y que encontramos también en imágenes como la Virgen de la Merced, digamos, es una relación muy cercana, igual que la Virgen del Carmen, una virgen que tiene un manto sobre el cual está protegiendo un grupo de gente muy diverso. Hay una imagen donde hay un verdugo con su capucha de verdugo, junto con un obispo, junto con dos nobles y con un trabajador agrícola, y todos están siendo protegidos por la Virgen. Hay otra imagen ya española donde hay un prisionero de galera, era el peor castigo que alguien podía tener, era ir a pasar los pocos años que les quedaran de vida remando en las galeras, muchas veces en naves que tenían una aventura militar que iba a terminar seguramente mal, y también ellos estaban bajo la protección del manto de esta Virgen. Esta es la Virgen protectora de la ciudad de Barcelona, de muchos lugares en América del Sur. En México tenemos a la Virgen de Guadalupe, que obviamente es la gran patrona, pero la Virgen de la Merced también tiene esta gran popularidad porque es la protectora de los viajantes y del negocio. Por eso el mercado de la Merced está junto a la Virgen de la Merced, y por eso protegía a todos los que llevaban y traían bienes y servicios a través de los caminos reales. Y esta oración dice así: bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en estos tiempos de peligro, oh única, pura y bendita Virgen gloriosa. En estos tiempos de peligro. Eran tiempos de peligro entonces y son tiempos de peligro ahora. Simplemente esta mañana recibí de la Universidad de Boston, donde hay, como en Harvard y como en todas las grandes universidades públicas y privadas, un lineamiento, una política en la cual se da preferencia a los estudiantes
de razas no representadas en la misma proporción que en las comunidades que servimos. Obviamente es una lucha enorme el poder tener estudiantes de los pueblos originales de Estados Unidos, pero los hispanos, como nos dicen allá, y los africanos americanos también son una minoría no representada como debería de estar, aunque ya ahora, por ejemplo, MIT, quizás la mejor universidad del mundo, tiene un rector que es venezolano. Pero lo que acaba de instruir el señor Trump es que los abogados del Departamento de Justicia van a demandar a todas las universidades que apliquen estas políticas porque son racistas contra los blancos. Cuando el argumento obviamente es que la mejor forma de servir a los blancos, a los estudiantes blancos, güeritos, protestantes y de ojos azules, es ponerlos en contacto con un mundo diverso, globalizado, culturalmente rico, en el que van a trabajar, a vivir y a hacer negocios, no nada más con una heladería que solamente vende helados de vainilla. Y lamentablemente, obviamente esto va a ser enfrentado en una forma activa por todas las grandes universidades, pero nos habla, como dice esta oración del año 600, en estos tiempos de peligro, Virgen gloriosa, nos acogemos a tu protección. Si ustedes saben rezar, recen por nosotros. Gracias.